Hola a todos y todas, ¿cómo están? Hoy vamos a dejar un poco de lado el tema de funciones y vamos a ver ecuaciones, en particular ecuaciones racionales. Para este tema necesito que tengan muy presentes conceptos anteriores, sobre todo fracciones y algunos métodos de factoreo, como por ejemplo factor común, cuadrado de un binomio y diferencia de cuadrados. Bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar a ver este tema. Una ecuación racional o fraccionaria es una división entre dos polinomios que podemos llamar p de x y q de x, cuyo resultado nos da 0. En realidad se podría decir que lo que buscan estas ecuaciones es encontrar las raíces del numerador que no anulen el denominador. Hay algunas cosas que quiero que tengan en cuenta a la hora de resolver este tipo de ecuaciones. Primero es que si alguna de las raíces del numerador es igual a alguna de las raíces del denominador, debemos descartarla, ya que no va a ser solución de nuestra ecuación. Segundo es que para que una fracción sea igual a 0, solamente el numerador tiene que ser igual a 0. El denominador nunca puede ser igual a 0. Y por último, una vez que hallamos los valores de las raíces del numerador, debemos verificar los resultados reemplazando en la ecuación original. Hay muchas formas de resolver una ecuación, pero yo quiero que sigan ciertos pasos porque esto nos va a servir para el tema que viene después. Lo primero que tenemos que hacer es ver si la ecuación está igualada a 0. Si no está igualada a 0, vamos a tener que pasar todos los términos para un mismo lado de la ecuación. Luego tenemos que encontrar las raíces del denominador o de los denominadores si tenemos más de uno para descartar esos valores de x. Después, si las fracciones que tenemos tienen distintos denominadores, entonces vamos a tener que buscar el denominador común. Y por último, igualamos el numerador a 0 y resolvemos esa ecuación. Vamos con el primer ejemplo. Tenemos que resolver esta ecuación que ya tenemos igualada a 0, por lo tanto lo que vamos a hacer ahora es encontrar las raíces de los denominadores. Si miramos bien, el denominador que es x cuadrado menos 1 es una diferencia de cuadrados. Por lo tanto, si lo escribimos de forma factorizada, vemos que uno de los factores es el mismo denominador que el de la otra fracción. Entonces, si encontramos todas las raíces de este denominador, ya sería suficiente. Como lo tenemos escrito en forma factorizada, igualamos cada factor a 0 y despejamos x, y así hallamos los valores que debemos descartar. Acá lo que hice fue escribir la ecuación nuevamente, pero con el denominador en forma factorizada, y al costado agregué una pequeña leyenda, que significa: para todo x, tal que x sea distinto de más menos 1. La A dada vuelta significa para todo y los dos puntos significan tal que. Entonces, esa ecuación va a ser siempre válida para todo x, tal que x sea distinto de más menos 1. Ahora lo que vamos a hacer es hallar un denominador común para poder escribir la expresión de nuestra ecuación con una sola fracción. Hay muchas formas de encontrar un denominador común. Cada uno va a utilizar la que más fácil le resulte. Yo lo que hice acá fue ver cuáles eran los denominadores de cada fracción. En el primer caso tenemos x menos 1 y en el segundo x menos 1 por x más 1. Se podría decir que en la primera fracción nos falta en el denominador el factor x más 1. Entonces lo que hacemos es agregarlo tanto en el numerador como en el denominador. Entonces ahora las dos fracciones tienen el mismo denominador. Como las fracciones tienen el mismo denominador, podemos unirlas en una sola fracción. Si los denominadores de las fracciones hubieran sido todos distintos, lo que hacemos es agregar el denominador de la otra fracción, tanto en el numerador como en el denominador. Si tuviéramos más de dos fracciones, entonces agregaríamos todos los denominadores del resto de las fracciones. Ahora que tenemos escrita una fracción igualada a 0, nos quedamos únicamente con el numerador, porque como les dije antes, para que una fracción sea igual a 0, solamente el numerador tiene que ser igual a 0.
Entonces resolvemos esa ecuación despejando x y nos da como resultado que x es igual a menos 4/3. Una vez que tenemos ese resultado, tenemos que verificar que no sea igual a los valores de x que habíamos descartado antes. Como en este caso es distinto de más menos 1, entonces menos 4/3 es nuestra solución. Y la manera de escribirla es solución igual, entre llaves, menos 4/3. Recuerden que usamos paréntesis y corchetes para intervalos y llaves para números aislados. El último paso sería verificar que menos 4/3 sea nuestra solución, reemplazando en la ecuación cada x por menos 4/3. Yo no lo voy a hacer, se los dejo como tarea a ustedes. Vamos con el siguiente ejemplo. En este caso vemos que tenemos términos a un lado y al otro de la igualdad. Por lo tanto, el primer paso va a ser pasar todos los términos para un mismo lado y dejar nuestra ecuación igualada a 0. El paso siguiente es hallar las raíces de los denominadores. Tenemos dos denominadores distintos, x menos 1 y x más 2. Igualamos cada uno a 0, despejamos x y así hallamos los valores que debemos descartar. Vuelvo a escribir la leyenda al costado de mi ecuación, que ustedes lo deben hacer también. En este caso va a ser para todo x, tal que x sea distinto de menos 2 y 1. Ahora vamos a buscar el denominador común. Les presento otra forma. Ustedes, insisto, utilizan la que más fácil les resulte, otra que hayan aprendido antes, ¿sí? En este caso lo que voy a hacer es, como los denominadores son distintos, los voy a multiplicar. Y así encuentro mi denominador común. Recuerden que el menos 2, que no tiene ningún denominador, en realidad tiene como denominador un 1, que al multiplicarlo no me varía en nada. Entonces mi denominador común va a ser x menos 1 por x más 2. El problema ahora es cuál es el numerador para esta fracción. Bueno, vamos a ir haciéndolo paso a paso con cada fracción. Lo que hacemos para la primera fracción es escribir el numerador y ahora tenemos que ver por qué término va a estar multiplicado. Lo que hacemos es dividir el denominador común por el denominador de la fracción. En este caso sería x menos 1 por x más 2 dividido x menos 1. Se cancelarían los x menos 1 y me quedaría como resultado x más 2. Entonces eso lo multiplico por el 2x. Ahora, para seguir con la segunda fracción, lo que hacemos es escribir el numerador de la segunda fracción con el signo que corresponda. En este caso tenemos menos x. Ese menos x lo tenemos que multiplicar por ¿qué término? Bueno, hacemos lo mismo. El denominador común dividido el denominador de la fracción y el resultado es el que vamos a poner en el numerador. X menos 1 por x más 2 dividido x más 2 se cancelaría el x más 2. Entonces nos queda solamente x menos 1, que es el denominador que no comparte con la otra fracción, si se dan cuenta. Entonces, en el segundo término nos quedaría menos x por x menos 1. Finalmente tenemos menos 2, que lo tenemos que multiplicar por la división del denominador común dividido su denominador. En este caso, como el denominador de 2 es 1, lo que haríamos sería x menos 1 por x más 2 dividido 1, que nos queda lo mismo. Entonces, el último término va a ser menos 2 por x menos 1 por x más 2. Fíjense que nosotros teníamos originalmente 3 fracciones y ahora en el numerador de la nueva fracción nos quedan 3 términos. Ahora que ya tenemos una sola fracción, nos quedamos solamente con el numerador y lo igualamos a 0. Ahora lo que hacemos es distributiva en cada término hasta llegar a la mínima expresión posible. En este caso llegamos hasta una ecuación de grado 2, una ecuación cuadrática. Si quieren, pausen el video para ver lo que fui haciendo en cada término. Como es una ecuación de grado 2, resolvemos con Bhaskara y hallamos las raíces. Tenemos que ver que esas raíces no coincidan con los valores de x que habíamos descartado en un principio.
Si alguno fuera igual, entonces lo descartamos y no lo incluimos en la solución. En este caso, como son los dos distintos, los dos van a ser parte de la solución. Entonces escribimos nuestra solución como solución igual entre llaves -1, 4. Por último, quedaría verificar que esos valores son realmente la solución de nuestra ecuación, reemplazando cada uno en x. Como tenemos dos soluciones, entonces vamos a tener que resolver dos veces la ecuación, cada una con un valor de x distinto y que nos dé igual a 0. Bueno, eso fue todo sobre cómo resolver ecuaciones racionales. Por lo general, lo que más les cuesta es hallar el denominador común y las raíces. Tengan presente todos los tips que les di y los pasos que tienen que seguir y no se van a equivocar. Cualquier duda, como siempre, me pueden preguntar. Saludos y cuídense.